Hola, ¿qué tal? Buenos días o noches, criaturas de la luz. Yo soy Zeta y bienvenidos a un nuevo video. Ha pasado un tiempo desde el último video en este canal. He estado un poco atareado últimamente, pero ya que he vuelto y les agradezco mucho que aún estén aquí, especialmente a nuestra comunidad de WhatsApp. Sin más preámbulos, comencemos. Anteriormente no revelé el nombre del narrador de estas historias, pero ya que me ha dado el consentimiento para hacerlo, su nombre es Adam Florentín y ha tenido la gentileza de contarme sus historias. Hoy continuaremos narrándolas. Mi padre odiaba los juegos de azar, como los naipes, o deportes. Odiaba el fútbol, pero amaba la naturaleza. Tenía muchas plantas, cuidaba sus rosales y si rompíamos un tallo, nos rompía la espalda con lo que sea. Era un padre ejemplar a la luz del día, pero al oscurecerse era nuestra peor pesadilla. Todos los días era igual, de día era el hombre más inteligente que he conocido, pero a partir de las 7 de la tarde era otro. Se volvía un monstruo, despiadado. En una noche tormentosa, con vientos fuertes y fuerte lluvia, casi horizontal y con corte de energía eléctrica, con el viento que venía con fuerza y a veces parecía que se detenía, pero luego volvía con todo, sin luz eléctrica, solo con algunas velas en rincones específicos de la casa. La casa era de 2 pisos, de madera de lapacho, era fuerte pero flexible. Mi madre nos ordena ir a la cama y rezar, parecía que la casa se caía, y nos juntamos los 3 hermanos más pequeños en una cama grande bajo la frazada y empezamos a rezar. La casa se movía de un lado a otro y la madera chillaba. Parecía que se aflojaban los clavos, pero al empezar el rezo sentimos que alguien o algo tiraba de la frazada. De pronto escuchamos en el piso de abajo gritos desgarradores de mi madre. Nadie quería bajar de la cama y agarrar la frazada del piso, que apenas se veía a la luz de una vela. Casi se apagaba cada vez que una ventisca entraba por los agujeritos de la pared. Rezamos más fuerte y más fuerte, hasta que algo nos saca la frazada de un tirón. Gritamos todos. De repente escuchamos: «¡Los vas a matar! ¡Los vas a matar!». Mi madre le decía a mi padre a los gritos: «No hagas eso, los vas a matar». Y mi padre contesta: «No se van a morir del susto, son chicos, se van a divertir», y seguido de risas aterradoras. No pudimos bajar de la cama, pero pudimos evitar oír la discusión entre mi padre y mi madre. Escuchamos que subían la escalera también de madera, pasos fuertes y lentos. En ese momento mi padre dice: «Solo les voy a hacer bailar unos esqueletos». Pero no se oía como pisadas humanas, parecían pasos secos o como de madera, como si fueran patas de madera. Se seguían escuchando muchos pasos duros y risas vacías. Temblamos de miedo y llorábamos porque podían entrar con solo empujar la puerta. Pero aún así, nadie se animaba a bajar de la cama para poner el seguro de la puerta. Los pasos se oían cada vez más y más cerca, hasta llegar a la puerta de la habitación. Se oían risas demoníacas y muchos pasos de esqueletos, asumiendo que eran esqueletos. Las voces de mis padres seguían abajo, pero los pasos estaban en la puerta. Mi madre seguía a los gritos: «¡Para! ¡No lo hagas!». De pronto los pasos y ruidos en la puerta se detienen y escuchamos que alguien sube las escaleras corriendo. Era mi madre. Abre la puerta y se lanza en la cama con nosotros y nos abraza. Y dice: «Ya está, no tengan miedo, ya se durmió». Shh, duerman hijos, ya todo pasó. Cabe repetir que aunque los pasos subían las escaleras,
Las voces de mis padres seguían abajo. Y pues si hacía escupir sangre a un mono de peluche, ¿por qué no sería capaz de estas cosas? Esto es todo por este video. Muy pronto continuaremos con esta y otras historias. Buenas noches.